cuando nos sentimos incluso perdidos, no sé, la falta de oración a veces repercute mucho en nuestro ánimo espiritual, pero creo yo y considero que es de suma importancia. El tema de esta tarde justamente es una vida de oración. Está con nosotros el hermano Martín Baena. Es un gusto para nosotros que pueda acompañarnos, que pueda estar con nosotros. Y bueno, vamos a dejarle la palabra. Bendiciones a todos los que nos están viendo. Muchas bendiciones a todos los hermanos que por medio de este formato de Zoom podemos comunicarnos a través de la distancia. Quiero agradecerles la oportunidad de el tema de hoy, como lo acaba de decir Kersa, es acerca de la oración. Quiero hacer una introducción acerca, sabemos qué es lo que significa la oración, pero todos ya tenemos un concepto, pero ¿qué quiere decir oración? Permítame tantito. Un momentito, tenemos unos problemitas de audio, pero ya lo solucionamos, 2 minutos. Personal, agrupal, acerca de personas que buscan a Dios. Y el tema importante de cada cristiano debe ser tener una comunión con el Señor a través de la oración. Características de la oración. Es el agradecimiento a Dios por su cuidado protector. El otro no lo alcanzo a ver porque tengo ahí, pero si lo alcanzan a ver ustedes, es guiada a través del Espíritu Santo. Por la guianza del Espíritu Santo es la oración. Es la convicción que Dios siempre escucha al creyente que se comunica con él. Y el que sigue, no alcanzo a verlo, pero considero que ustedes sí lo alcanzan a ver. Es espontánea, dice aquí la palabra de Dios, es espontánea. No creo que me escuchen, pero bueno, lo que acaban de observar es la palabra de Dios, lo que significa la oración. Punto siguiente. Algunas formas de oración. Punto número 1, clamor, sincera, no repetitiva, ruego constante, intercesión, petición. Y en Lucas 18:1 dice que debemos orar siempre. Lucas, capítulo 1, capítulo 18, verso 1, dice que debemos orar siempre y no desmayar. Efesios 6:18, en todo tiempo debemos, con toda oración y súplica, debemos orar. En primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice que debemos orar sin cesar. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 8. El Señor desea que cada uno de nosotros oremos en todo lugar. Y el verso que sigue, el resultado de la oración, habla acerca de que todos hemos sido tentados y que tenemos una salida, que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Y nos dará la salida a través de la oración.
Considero que la conclusión puede basarse cuál es la forma, la expresión que cada cristiano debe tomar para orar. Y dice aquí el expositor que la oración es adoración al Señor. La oración es adoración al Señor. ¿Qué debe hacer el creyente? El creyente da a conocer su deseo. ¿Cuál es el deseo? Que cumpla la voluntad de Dios. Orar en todo tiempo demuestra que tenemos nuestra prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad? Orar en todo tiempo. La oración es una adoración vital. Dice aquí es una adoración vital con Dios. Es un alimento espiritual que debemos tener con Dios. Y considero que esta lección, siendo aún pausada, siendo aún corta, tiene mucho significado para nosotros. La oración es el alimento que nutre el alma del creyente. Esta es la conclusión, hermanos. Pido disculpas porque sé que a esta tecnología con el ser humano no debo prepararme en esto, que todos tenemos el afán, debemos tener el interés de tener una comunión permanente con Dios. Gracias. No sé si puedo pegar, no saben, pero no saben. Hermano, muchas gracias por esta presentación. Sí, nosotros sabemos que, bueno, son tiempitos complicados en esta parte de la tecnología y así, pero la verdad es que agradecemos todo el esfuerzo que usted ha puesto en preparar sus diapositivas, en estar yendo pues con nuestro pastor a la iglesia para que le apoye. Todos estamos igual, pero creo yo que este tema que usted ha hablado y todo lo que usted estaba diciendo es, es bien interesante y sobre todo muy importante, ¿no? Porque se quedan algunas cosas dentro de mí, sobre todo esta cuestión de que debemos aprender que la oración no es repetitiva, ¿verdad? Sino que la oración es sumamente una comunión con Dios, es la cuestión de poder estar en contacto con Él. De las características tal como están ahí en pantalla, nos dice, es una expresión también en la cual nosotros podemos expresar adoración a nuestro Dios. Entonces, creo yo que esta parte de la oración, de que nosotros la hagamos un pilar de nuestras disciplinas espirituales, es muy importante. Es muy, muy importante porque podemos, a través de ella, Dios nos puede hablar de formas maravillosas, nos puede dar consuelo, nos puede dar su Espíritu Santo, podemos estar en comunión con Él y creo yo que es el mejor canal para tener comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Amén. Alguien de los que nos escucha, no sé si quisieran decir algún comentario, creo yo que Cuautlisco se puede caracterizar porque la oración es uno de sus pilares, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas dentro de la iglesia que son pilares de la oración unos para otros. Hay madres espirituales para con los niños, madres espirituales que siempre están pidiendo por los jóvenes. Y de verdad creo que nuestra iglesia ha entendido esta parte tan importante de la oración. No sé si nuestro hermano pastor quisiera profundizar un poquito más. Si me oye por ahí. Nuestra hermana Raquel, Itzel, nuestro hermano Liborio, nuestra hermana Martita, algo que les gustaría aportar
a la lección de la oración. Dios les bendiga. Sí, bueno, yo lo que quiero aportar es que la oración es la base del cristiano. Y yo siempre he creído que la oración es poder. Eso es para mí la oración, es poder. Porque en el momento que uno se está comunicando con Dios, ¿verdad? En el momento que uno está clamando a Dios en oración, el Señor responde y uno puede uno esperar la respuesta en corto tiempo o a largo tiempo, a largo plazo. Pero de que el Señor responde, responde. Porque Él no tiene oídos sordos, Él oye la oración del justo. Y la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Entonces, para mí la oración es lo básico, es lo esencial, es lo primordial en la vida del cristiano. Es lo primero. Y para mí, pues, repito lo mismo, es poder. La oración es poder. Dios les bendiga. Bueno, yo me acabo de reconectar, tengo aquí unos pequeños problemas de audio, pero creo que ya están solucionados. Me da gusto ver que hay nuevos hermanos que se están conectando. Eso nos da alegría. El tema que está tratando el hermano Martín es muy interesante si lo analizamos desde todos los puntos de vista generales, desde los puntos básicos como una disciplina de oración. Hace 15 días, cuando tratábamos sobre la oración, comentábamos algo muy importante. Las disciplinas no se hacen de la noche a la mañana, es algo constante que va surgiendo. Y siempre que están surgiendo, vamos aprendiendo cosas nuevas. En este caso, cuando el hermano nos empezó a hablar de la oración, empezamos a ver que hay diferentes tipos de oraciones. No sé si recuerdan algunas. A ver, mencionen algunas de las oraciones que mencionó el hermano. Clamor. Clamor, muy bien. ¿Qué otra? No ser repetitiva. No repetitiva. Perfecto. A ver, ¿recuerdan alguna otra? Nos habló de por lo menos 6. Del clamor, dijo que tenía que ser sincera, no repetitiva, que era un ruego constante, que era de intercesión, ¿y qué más? Petición. Y de petición. Entonces, es importante que estemos analizando que, aunque la oración es una plática con Dios, ese tipo de oraciones las podemos reclasificar. El clamor es algo que va más allá. Dice o se transcribe el clamor como algo que es gritar hasta el mismo cielo, que sale desde lo profundo de tu corazón para gritar hasta el mismo cielo. El ser sincera es que debe ser verídica. No puedes pedir una cosa, estar esperando otra. Hace años una persona comentó lo siguiente, dice, pastor, ayúdame a orar para que mi hija entre en tal escuela. Y estuvimos orando para que entrara, pero al terminar, no solamente entró en esa escuela, le tocó el peor de los turnos, que era el de la tarde. Y después la hermana dijo, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios de que mi hija asista en la tarde? Yo quería que asistiera en la mañana, entonces era una oración que no era sincera. Era una oración a donde ella quizás hubiera dicho, quiero que entre en esta escuela en la mañana. No que, Señor, haz tu voluntad, pero después de que hace su voluntad, decide que entre en la tarde. No sé si me explico en ese momento. La oración debe ser sincera, debe ser en realidad lo que tú tienes que tener ahí. Y Jesús nos mencionaba que no debería de ser repetitiva. Debería de ser de una manera
salida del corazón. Es como la plática que estamos teniendo ahorita, este conversatorio. No estoy buscando las palabras, simplemente estoy intentándome comunicar. La oración es así. La oración de intercesión tiene que ver por el momento en que estamos pidiendo constantemente. Si ustedes recuerdan las clases del Manual 1, nos habla de estos tipos de oraciones y que las oraciones son constantes, que deben de estar al pendiente. Además, el hermano nos habló de una manera más allá de otros aspectos generales de la misma oración. Por ejemplo, nos dio algunos ejemplos de oraciones bíblicas. Nos decía que debe de ser en todo tiempo, que debe de ser en todo lugar, que debe de ser en los momentos de angustia, de dolor, de tristeza, que Él siempre nos da la salida. Entonces, ¿por qué es tan importante la oración? Porque a través de ella tenemos nosotros una comunión estable con Dios y nos permite comunicarnos y saber el corazón de Dios. Así es que de esta manera, pues hermano, yo sé que se ha esforzado constantemente en este aprendizaje. Ayer veíamos que hay mucha tela de donde cortar de lo que es la oración y hoy sencillamente estamos reafirmando ese propósito de oración. No sé si desean comentar algo más, Quetzali. Sí, bueno, todo esto que usted menciona, justamente, y lo de lo que ya nos platicó nuestro hermano Martín, creo que sí parte todas estas características, ¿no? Y creo yo que el mejor ejemplo, y a pesar, en algunas ocasiones podría sonar repetitivo, pero yo creo que el mejor ejemplo que nos ha dejado el Señor, pues es justamente el Padre Nuestro, ¿no? Toda esta guía en la que nosotros podemos basarnos para tener como una cuestión esencial de lo que lleva la oración, ¿no? Desde ir pensando que debemos adorarle, darle gracias, porque a veces, como usted decía, no entendemos los propósitos, ¿no? Esta hermana que pedía, y a veces no sabemos ni siquiera pedir, ¿no? Tenemos esta cuestión de pensar que quizá Dios debe conocer todo, pero a veces nos olvidamos de desprendernos para pues, saber pedirle también, ¿no? Y creo que es bien importante que nosotros comencemos a ver la oración como un vehículo de relación muy íntima con nuestro Creador, con esta persona que nos ha salvado, con este Dios que nos ha dado todo. Por eso una de las características justamente que se hablaban, pues es que fuera sincera, ¿no? Porque ¿quién más conoce nuestro corazón sino Dios? Él sabe lo que hay dentro de nosotros. A veces puede ser, yo lo pensaba el otro día, puede ser que a veces Dios no conteste de la forma en la que tú quieres tu oración y eso te puede causar molestias y te puede hacer sentir incluso incompleto, te puede hacer sentir, pero hay que entender que tenemos un Dios de propósitos, más no un Dios que cumple caprichos, ¿verdad? Y hay que saber que estar en su voluntad nos va a permitir entender el propósito que tiene también para nuestras vidas. Nuestra hermana Raquel hace ratito nos mencionaba y nos decía, es una arma también porque es poder, es la forma en la que también nosotros depositamos nuestra fe, la cuestión en la que nosotros podemos depositar todo lo que llevamos caminando como cristianos para darnos cuenta que Él está ahí, ¿verdad? Esta parte se me hace tan increíble que el Señor haya colocado un vehículo para poder comunicarnos con Él. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en su presencia? ¿Podemos sentirle? ¿O qué pasa cuando nosotros vemos una oración contestada, no? Yo creo que si todos nosotros nos pusiéramos a platicar un solo testimonio de alguna oración que Dios nos ha contestado, no terminaríamos, ¿verdad? O incluso si habláramos de cosas que Dios nos ha dado, que no nos ha dado, perdón, y no lo entendimos al inicio, pero después nos damos cuenta el por qué hizo las cosas, ¿no? Entonces, esta oración, esta forma que nos enseña Jesús de estar en una comunión con Él, de poder ser incluso, yo me siento incluso cuando oramos con una persona especial, ¿no? A veces digo, ¿cuántas personas tiene que escuchar Dios? Y Él toma ese tiempo para escucharme a mí, para darle solución a mis problemas, para hacerme sentir paz, para hacerme sentir que también dentro de todo su plan soy importante, ¿no? Entonces, estas características me parecen fundamentales y creo yo
que nos permiten ver mucho más allá de lo que el Señor quiere decirnos, ¿verdad? De lo que el Señor quiere enseñarnos. Y no se trata solamente de que seamos cristianos y de que siempre sepamos de qué va, porque muchos de nosotros venimos quizá de una raíz católica y estábamos aprendiendo, o sabíamos que ser repetitivos o decir el Padre Nuestro era suficiente, ¿no? Pero creo que conocer a Dios nos permite darnos cuenta que podemos hablarle a Dios directamente, que podemos concentrarnos en Él y que Él nos escucha, ¿no? Que Él está ahí. Y creo que es muy bueno que sea un recordatorio siempre para la iglesia este hecho de que Él está ahí y Él nos escucha, Él está aquí con nosotros, aunque ninguno de nosotros estemos juntos, pero yo sé que Él se agrada, ¿verdad? ¿Hay alguien más que quisiera dar algún comentario sobre este tema? Sí, yo creo que es un tema bastante importante para la comunidad cristiana. Gracias, hermano Martín. Su presentación fue muy, muy importante y trae puntos muy interesantes. No sé si después nos la pueda copiar y pasar. Le dice al Paz que le eche la mano, enviarla al grupo para poderla analizar bien. Y pues yo creo que la retroalimentación de todos es importante porque, como decían, cada uno tiene el testimonio de saber lo que la oración ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, siempre como iglesia es importante que haya pilares de oración. Digo, a veces algunos nos cuesta más trabajo orar que otros, pero yo creo que el orar es algo que debe ser común en el cristiano, no debe ser tampoco algo que nos cueste trabajo hacer, aunque lamentablemente así es, ¿no? Siendo sinceros, pero creo que cuando vamos conociendo un poquito más a Dios, entendemos el propósito de la oración y que el orar trae no más que bienestar a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Entonces yo creo que ese es el comentario que tengo. Una lección muy padre. Gracias, hermanos. ¿Alguno más de los que están aquí que quisiera, no sé, es un conversatorio y lo bueno de estas charlas es que también podemos dar testimonio, ¿no? Quizás si no quiere aportar a lo mejor alguna idea, creo yo que sería muy, muy de bendición si pudiera alguien compartir algún testimonio donde Dios le ha escuchado, porque yo sé que cuando estamos en necesidad, ninguna oración es pequeña, ¿verdad? Cuando vemos el rescate y la respuesta de Dios, vemos su poder ahí, ¿verdad? Para con nosotros. Entonces, para poder ampliar un poquito más este tiempo que nos queda de clase, me gustaría si alguien más quiere comentar alguna cosa, algún testimonio, algo que quisiera aportar. Me quedé yo con algo que decir. Quizás la clase, para mí, como me gusta hablar mucho, por ese medio quizás no es tanto el tiempo para hablar, pero quisiera decirles algo corto. Así como acaba de explicar la hermana Quetzale, el hermano Francisco, sobre la oración y sobre la voluntad de Dios, porque a veces podemos nosotros querer, pero falta que Dios decida hacerlo y la forma en la cual nosotros la pidamos. Quiero comentarles algo hace mucho tiempo atrás, quizás no me dejará mentir, tal, ahí, como la conozco, de cariño, cuando mi mamá murió, usted estuvo presente, tal, papá, ¿sí recuerda el cementerio? ¿O no? No fue usted, no me acuerdo. Bueno, el punto es que para poder alcanzar a alguien a través de la palabra de Dios, se necesita ser constantes en la actuación, constantes en la oración por esa persona que queremos que Dios toque su corazón. Y una de ellas fue mi madre. Mi madre estaba renuente, mi madre era una persona muy católica al 100% y se negaba a escuchar la palabra de Dios que yo le compartía. Pero llegó un momento preciso y adecuado que yo le pedí al Señor que tratara con mi mamá, que quizás se oiga muy fuerte decir que trate con la persona, pero quizás nosotros con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, pero Dios sí puede hacerlo en la persona.
Y trató a mi mamá a tal grado que le hizo un milagro tremendo que hasta ahorita, hasta el día de hoy, me causa gozo saberlo, que mi madre pues, tuvo un accidente y pues, Dios la levantó de su cama. Y a través de ese milagro que Dios hizo en ella, pudo recibir la palabra de Dios. Y mi madre pues, partió con el Señor, así lo considero yo, en el año 2008, en noviembre. 20, por cierto, día de la revolución, mi madre partió con el Señor. Y es un testimonio grande porque yo al Señor le pedía por mi ser querido, por mi mamá, y pues ahí está la respuesta. Quizás no es inmediata, porque tanto nosotros no fuimos alcanzados rápido, tuvo un proceso y Dios nos llamó para su oración, Dios nos llamó para su servir, y Él conoce el tiempo de cada uno de nosotros, Él conoce el tiempo de la respuesta de la oración que tú y yo hagamos, pero debemos pedir con sinceridad, debemos pedir como debe ser, no pidiendo algo que quizás sea algo material, sino que tener una comunión con el Señor. Y me vino a mi mente acerca del pasaje bíblico en el cual el Señor, a través del Evangelio, capítulo 6, Mateo capítulo 6, verso 33, y ahí da la clave que debemos buscar al Señor siempre, y debemos, porque Él hará llegar sus bendiciones como tú y yo no las merezcamos. O sea, es algo sorprendente lo que Dios hace en cada uno de nosotros, que si sabemos esperar y tenemos paciencia y debemos pedir prudente, debemos pedir con inteligencia, debemos pedir con paciencia y esperar la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios y si no es la voluntad de Dios, también aceptarla. Así como Daniel al no adorar, al no dejar de orar, causó que lo aventaran al pozo de los leones. Y eso es todo, hermano. Yo sé que es un tiempo muy apreciable y sé que cada uno de nosotros tiene su punto de vista. Sí, muchas gracias, hermano, por compartirnos su testimonio. Como les comentaba yo hace ratito, yo creo que de verdad, si nosotros pudiéramos contar tantas y tantas oraciones que Dios nos ha contestado y aún más, incluso contar las que Dios no nos ha contestado, ¿verdad? Pero es ahí donde nosotros vemos la mano de Dios, es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta que tener esta comunión con Dios es un vínculo increíble, ¿verdad? Es un vínculo que nos permite estar siempre con Él. Me gustaría, no sé, si nuestra hermana Itzel tuviera algo que comentarnos esta tarde. Qué gusto verla, ya no se había conectado, pero nos da mucho gusto poder verla hoy esta Amén. tarde. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Pues sí, como están diciendo, ¿verdad? La oración pues tiene poder. Yo les voy a contar un testimonio que a mí me pasó, ya tiene como, cuando yo me vine a vivir aquí al Cuautla, yo le comentaba a Eddie que hubo una ocasión que cuando yo vivía en Jojutla, yo había tenido un noviazgo, había pasado un noviazgo mal, me fue mal en ese noviazgo y le digo a Eddie que yo había terminado muy lastimada, ¿no? Sentimentalmente. Y le digo a Eddie que yo recuerdo más bien que una ocasión yo le pedí a Dios que yo no quería volver a pasar por esa misma situación, ¿verdad? Entonces yo le pedí, le oré al Señor, que le dije que mi próxima relación que fuera a ser, pero que fuera a ser para mi esposo, yo le dije que él con una señal me respondiera que esa persona que iba a ser para mí me regalara una rosa blanca. Entonces, al poco tiempo que yo me vine para acá, eso pasó como 3 años atrás de que yo me viniera para acá, a Cuautla. Y pues yo me llegué al templo, conocí a los jóvenes, me fui integrando. Las cosas con mi esposo Eddie pues se fueron dando, ¿verdad? Nuestra relación de novios. Y le digo a Eddie que una ocasión que él fue por mí al trabajo y curiosamente él me dice que iba a comprar una rosa roja y que él no sabe el por qué cuando él ya había comprado esa rosa roja,
él agarró como que algo le hizo sentir que esa no era la rosa que debía darme. Entonces escogió una rosa blanca y ya al momento de que yo salí de trabajar, él pues llegó con esa rosa blanca. Y en ese momento le digo a Eddie que yo me quedé sorprendida porque aquella oración que yo había hecho como 3 años atrás, me quedé sorprendida porque yo le dije a él, en el momento que él me la dio, me sorprendí mucho y él, hasta de hecho yo hice mi cara así como de que, ¿cómo? O sea, así como que me vino el pensamiento de aquella oración y él me dijo, ¿qué pasa, no? ¿Por qué te asombras? Y yo en ese momento no le quise decir nada. Pasó, llegué a mi casa y yo me sorprendí mucho porque a veces, como dice el pastor, ¿no? A veces la oración a veces no es respondida luego, ¿no? Cuando a veces en el momento que nosotros queremos, a veces pueden pasar años, meses, y pues sí, precisamente en el caso de Eddie conmigo, pues pasaron 3 años desde aquella oración, y y pues fue algo así grande para mi vida, porque pues Dios me demostró que pues Él sí responde, ¿verdad? A veces hasta como tú quieres que te responda, a veces Él es tan amoroso, o sea que a lo mejor a ti se te puede olvidar aquella oración que tú hiciste, pero a Él no se le olvida y entonces te responde tal y como tú lo pediste que tú querías, ¿no? Y a veces somos privilegiados pues en ese aspecto, porque Dios nos ama tanto que a veces, como nosotros le pedimos a veces que nos dé una señal o nos responda, pues nos responde, ¿no? Y es cuando vemos ahí que, pues que Dios nos ama y que pues tu oración, si lo pides con fe y con amor y humildad, Dios responde, ¿verdad? Entonces este es mi testimonio, hermanos, y pues les puedo decir que pues sí, la oración tiene poder, mucho poder. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Yo creo que, bueno, ese testimonio es súper bonito porque yo creo que es cuando vemos que Dios tiene preparadas personas especiales para nosotros, ¿verdad? Es ahí cuando después quizá de una época de dolor, de tristeza, Dios hace grandes cosas, ¿verdad? Qué testimonio tan bonito. Yo espero que, bueno, algunos jóvenes después que se sube el video a YouTube puedan ver la clase y puedan escuchar el testimonio de nuestra hermana Itzel, ¿verdad? Yo creo que sería muy bueno para muchos y muchas de las jovencitas para darnos cuenta, pues, que incluso Dios tiene también a alguien preparado especial para nosotros, ¿verdad? Que aunque a veces no queramos, Dios siempre está ahí, incluso en ese tipo de detalles. ¿Alguien más, hermanos, que nos quisiera compartir algo esta tarde para ir cerrando la clase del día de hoy? No sé si algunos tengan un testimonio, algo más que le gustaría agregar. Bueno, creo yo que no, ¿verdad? Bueno, es un gusto, creo que ha sido una plática muy, muy buena, muy interesante, que nos ha llenado y nos ha recordado, ¿verdad? Muchísimas cosas que son muy importantes para que nosotros volvamos a tener esa comunión con el Señor, ¿verdad? Si a lo mejor hoy era uno de esos días en el que desmayábamos ya por esa petición o quizás sentíamos que Dios no nos está escuchando, creo que esta clase nos permite tener un recordatorio de que la oración siempre está, ¿verdad? Y es un canal para conectarnos con Dios, para agradecerle, para adorarle, para pedirle, y Él responde, ¿verdad? Entonces, bueno, pues muchas gracias, hermano Martín, por el tiempo que nos ha dado, por la reflexión, por su testimonio. Gracias a cada uno de los que nos han acompañado y de los que nos han dado algún testimonio, nos han nutrido con sus ejemplos, con estas palabras que nos llenan siempre, ¿verdad? Porque siempre podemos aprender de la experiencia de otros, de la retroalimentación de nuestro pastor, de nuestros hermanos. Siempre creo que nos vamos contentos, ¿verdad? Después de un miércoles de educación cristiana. Y bueno, ha sido todo un gusto para mí el poder haber compartido con ustedes, el que nos vayamos adaptando, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías por cuestiones de fuerza mayor, pero yo sé que también siguen siendo de bendición. Amén.
bueno, no hemos podido transmitir en vivo en YouTube, pero despuésito vamos a subir el video al canal y en cuanto tengamos el link, se los enviamos. Bueno, si no hay nada más que agregar, que el Señor les bendiga. Ha sido todo un gusto. Bendiciones. Bendiciones. Amén, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos.